Hola amigos, aquí os traigo un nuevo vídeo que es como un tutorial de cómo hacer una lona de fondeo, que conste que yo me la he hecho y me ha salido bastante bien, bastante decente. Te lleva tiempo, pero bueno, en un principio se puede hacer. Como veis, aquí lo que hice fue colocar la lona encima del barco. Compré una lona de toldo impermeable, que es cierto que es impermeable, lona de toldo, y le puse una cuerda de adelante a atrás en el centro de la embarcación atada para que me sujetara la lona en ambos lados, ambas caídas, y me diera un poco el centro de la propia lona. Después, en la parte delantera, que es lo primero que hay que hacer, es donde van los tetones, colocar unos alfileres y hacer un doble dobladillo para luego pasarlo a la máquina de coser. Punta de la tela por donde hemos cortado. Esto es lo primero. Vemos cómo donde van los tetones que están marcados con alfileres haremos el doble dobladillo y prepararemos para coser la lona. Aquí os muestro cómo es el dobladillo y os marqué con un poco de hilo cosido donde está justo el alfiler, donde marqué los tetones. Tened en cuenta que ya tenía el doble dobladillo hecho. Lo que no está es cosido, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como comprobaréis, a la parte izquierda tenéis una máquina de coser que es muy sencilla. Os explico ahora un momento qué tipo de máquina es. La compré, es una Medion, marca Medion, que la compré en el Lidl. Ahí tenéis una foto de la máquina por la parte de adelante. Al final es una máquina estupenda, cose todo, cose lona, cose grandes cantidades de lona. Me fue muy bien. Lo único que hay que saber es graduarla bien, la tensión del hilo es muy importante. Podéis descargaros incluso por internet el manual de cómo coser con ella. Yo aprendí con ella, ya os lo digo desde ahora, con agujas de 100 y muy bien, o sea, la verdad es que ha quedado estupendo. Enseguida os mostraré más cosas sobre esto. Como veis, el carrete de hilo en la parte superior de la máquina es una bobina de hilo comprada en los chinos realmente, y lo único que hice fue cargar la canilla de la máquina que va en la parte de la aguja, debajo de la aguja, cargar la canilla con el mismo hilo. La verdad es que el hilo me fue fenomenal, cosía muy bien, no se partía y iba fenómeno. No os puedo decir el número porque me imagino que será un 25 o 30 de numeración, porque es del mismo color, pero no lo ponía cuando lo compré. Simplemente recordaros que tenéis que hacer pruebas con alguna tela que tengáis por ahí por casa y hacer pruebas de cosidos, teniendo el manual al lado, sobre todo de la tensión del hilo, que es muy importante para que os salga una costura bastante bien hecha. Y continuamos con el proceso, y recordar que cuando marqué los tetones siempre tenéis que marcarlo tirando de la tela, o sea, teniéndola ya tensada para marcar y que después quede tensada. Y una vez hecho eso, marcados los tetones, nos dispondríamos a coser la lona. Quiero que veáis que cose doble lona, triple lona, y no se queja la máquina. Además va rápido y funciona muy bien. Ahora mismo nos pondremos a coser. Quiero que tengáis el sonido de fondo de la máquina para que oigáis cómo funciona y la velocidad que... Bien, aquí os lo dejo y os dejo el sonido para que veáis cómo zumba la maquinita esta. Pensad que está cosiendo 3 lonas en la parte delantera que marcamos en su momento, que es lo primero que hay que hacer, la parte delantera. Ya paro, ¿no? Es que si no se hace muy cansado. Esta es una maquinita que compré por internet para hacer los hollaos, ¿vale? Y para remachar. Es muy buena para eso. Lo que pasa que a mí los hollaos me hice un invento aparte, o jales si les queréis llamar, me hice un invento aparte que no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, para los remaches sí está muy bien, que los veremos en un futuro. Es una Vulcan 3 que la compré de segunda mano por internet y funciona muy bien, realmente. Aquí tenéis los accesorios para el funcionamiento de la máquina, ¿vale? Para los hollaos. Yo os digo que me costó 50 euros la maquinita y bueno, está bien.
Ahora mismo procedo a que veáis cómo se trabaja con ella, con este sistema. Luego os contaré cuál es mi otro invento y os explicaré cómo me quedaban mejor los hollados. Lo que pasa que, claro, hay que fabricárselo, el invento. En fin, luego lo tienes para siempre, es una cosa que puedes tener. Como veis, lleva dos piezas, una abajo, otra que se coloca arriba que va atornillada. Lleva un propio tornillo la propia pieza. Ahí queda apretada, ajustada. Os sigo recordando que tenemos el dobladillo cosido de la parte delantera de la lona. Y ahora le vamos a hacer los hollados para que se sujete, para que podamos tensar hacia atrás, que sería la segunda pieza o la segunda parte que habría que hacer, tensarla hacia atrás. Bien, cogemos una de las partes. Vuelvo a deciros que hagáis alguna prueba en tela que no necesitéis para poder ver cómo funciona. Y si no, pues haceros una maquinita como yo me hice y bueno, intentar usarla. En fin, con esta máquina se pueden hacer, ya digo que se pueden hacer. Cojo un trocito de tipo, no es cuero, es como si fuera Sky, como si fuera, ¿me entendéis? O sea, y lo que hago es un agujerito en la lona, en la fajita de la lona donde pusimos el cosido del hilo que estaba marcado, el tetón del barco, y ahí procederemos a hacer un agujero de la misma medida que va a ser el hollado. Los hollados os puedo decir que los compré de acero inoxidable por internet, no me acuerdo lo que me costaron, pero muy baratos, vienen en bolsas de 50. O sea que con que compréis una bolsa es suficiente. También podéis comprar las piezas que hacen los hollados, las que van en la maquinita, también se pueden comprar por internet. Hay una casa que se llama BackMac y que los vende. Aquí se ha movido un poquito la cámara. El caso es que, ¿veis? Si os queda un poquito lo podéis cortar con la tijera, pero el resto os quedará, como se aprecia, un agujerito redondito. Tuve que colocar la cámara porque se me escapaba. En fin, esto es el de hacer el trabajo de filmador y hacer todo el trabajo uno mismo. Colocamos la primera pieza de metal. Que quede bien centrado para que quede lo mejor posible el ojal. El trocito de escayo de material que le hemos puesto es para que haga más fuerte la colocación, el sitio del ojal y no deje escaparse la tela. No obstante, si se os escapa por alguna casualidad en algún momento, siempre se puede coser alrededor, que luego más adelante lo veréis que hay alguno que a lo mejor se escapa un poquito la tela y lo he tenido que recoser alrededor, pero una vez recosido ya no se mueve.
Como veis cuesta un poco porque hay que hacer fuerza, realmente hay que hacer fuerza para que el ojal haga la función de enganchar bien la tela, que era lo que yo más miedo le tenía, que no tuviera suficiente fuerza para tirar de la palanquita o no tuviera suficiente fuerza al cogerla con unos gatitos a la mesa y que no hubiera fuerza suficiente para poder tirar bien de la palanca y que haga el apriete al máximo. Bien, os presento a mi invento. Mi invento no es más que un gato hidráulico de los que venden, salen en promoción en el Lidl o en algunos otros sitios. Como veis, lleva unas patas soldadas, son 4 barras de hierro, y luego lleva en su punta lleva en la parte soldada la parte pequeña, y en la parte de arriba lleva soldada la otra parte para colocar los remaches que hemos estado comentando. ¿De acuerdo? Esta me la fabriqué yo directamente, le di los puntos de soldadura, ya veis que no son unos puntos de un experto ni nada para el estilo, y me la fui soldando. Soldé el gato a la parte de abajo y soldé todo lo demás, como veis. Ahora os enseñaré el funcionamiento del aparatito, porque esta maquinita me la hice hace tiempo, para precisamente colocar los ojales en otras cosas que estuve haciendo para el barco. Y bueno, la tenía por ahí y digo, pues me parece que va a ser la que va a funcionar mejor. Enseguida os muestro cómo. También os digo que si tenéis algún amigo que sea herrero y que sepa soldar, que os la puede hacer porque es muy sencilla y bueno, son 4 puntos y 4 cositas y 4 hierros. Como veis, os muestro un poco más cerca cómo está preparada la máquina. Realmente tiene mucha fuerza, como comprenderéis. El gato me parece que es de 1000 o 2000 kilos, o sea que no hace falta presionar muy fuerte para que quede bien. Eso lo comprobaréis cuando hagáis los ojales y los coloquéis. Hacéis algunas pruebas y veréis cómo queda. Aquí ya estoy dispuesto a cortando precisamente trocitos de cuero para colocarlo, para ponerlo con la lona. Veis que si os fijáis en el lado derecho ya tenía puesto el otro con la otra máquina. Realmente así no hace falta hacer tanta fuerza porque quien la hace es el propio gato. ¿Veis? Justo donde está marcado con el hilito ponemos el trocito de cuero, que no es cuero, es curpiel, de ese tipo de curpiel, y ahí con el martillo hacemos el agujero de la misma medida. Creo que son de 12 los hollados que yo puse, ¿eh? Sí, son de 12 los hollados que puse, con lo cual tenéis que tener un perforador redondo para hacerlo. Lo podéis comprar también en los chinos, hay juegos de cositas de estas para hacer agujeros. En fin, hablo de los chinos porque es lo más barato que conozco. Y de lo que se trata es de ahorrar el máximo posible. Hacemos lo mismo, ponemos una parte y otra parte por arriba. Y nos vamos a la máquina. Cuidado con los dedos. Después les desoldé estos acoples que tienen y les soldé otros mejor hechos y me fueron bastante mejor. ¿Veis? Ahora aprieta, más o menos. Vais apretando hasta que veáis que ha doblado todo correctamente. No hace falta pasarse porque si os pasáis podéis romper el ojal de metal. ¿Veis? Trabajo hecho. Queda muy bien y queda estupendo. No se va a mover de ahí. Bien, continuamos. Bien, aquí podéis ver cómo nos ha quedado tensado y nos ha quedado colocado. Ahora vamos a la parte de atrás, que es donde tenemos que continuar. Los laterales se quedan. Aquí os muestro cómo voy tensando la lona hacia atrás y de lateral, o sea, las dos cosas. Por eso necesitaréis ayuda de alguien para que os ayude, y un poco de jaboncillo para marcar dónde tengo que cortar, que será como unos 10 centímetros por debajo de la zona donde tengo que doblar. Como veis está marcado, y arrimo el tetoncillo a un alfiler, que es donde, tensando la tela, es de donde debería de ir lo que es el ojal. Con lo cual, como veis, la distancia hasta donde tengo que hacer el dobladillo, y luego a partir de ahí 10 centímetros que serían de la línea que tengo marcada, que serían lo que doblaría hacia adentro. ¿De acuerdo? Recordad que hay que tensar
de adelante hacia atrás, porque adelante ya la tenemos sujeta, y de laterales, para que después quede bien, ¿de acuerdo? Y continuamos con el trabajo. Quitaremos los pinchitos o los alfileres y yo los cosimos con un poquito de hilo blanco para que sepamos exactamente dónde están por si se nos caía alguno y no lo encontrábamos, o no teníamos que volver a poner la lona para ver dónde era. Entonces con esto del hilo se nos quedaba perfecto, era lo mejor que podíamos hacer. Continuamos con el trabajo. Recordad que la lona tiene que estar bien tensada de ambos lados. Aquí os muestro cómo estoy haciendo el dobladillo. Veis que una va para adentro y voy marcando con alfileres la parte por donde la tengo que sujetar para poder llevarla luego a la máquina. Como veis, voy colocando alfileres, están los nuditos cosidos donde van a ir los ojales y donde se colocan los tetones. En fin, es una fajita porque así coge bastante tela y tenemos la oportunidad de poner un ojal fuerte que no se escape. Lleva tiempo, no es una cosa que, pero vamos, tampoco es tan complicado y bueno, es poco a poco. O sea, cada vez que vayáis haciendo cosas os irá pasando como a mí, que cada vez es más fácil. Estos cortecitos que hago son porque a lo mejor me sobra un poquito de tela, el barco no es recto completamente en la parte trasera tampoco, entonces son cortecitos para que se van a quedar tapados para que podamos que no quede una pinza, que quede mejor cosido, digamos. Lo que se pretende es que queden las menores arrugas posibles, que quede lo más liso posible, aunque para ser la primera vez, pues bueno, alguna quedará seguramente. Hice una prueba, puse 2 ojales en cada esquina y para ver cómo me quedaba. Vi que bueno, estaba bastante bien, coloqué más alfileres, marqué los tetones otra vez y continué pues doblando y colocándola para poderla coser en la máquina. Como veis, es poco a poco y con paciencia. La verdad que paciencia bastante para ser la primera vez que me pongo a coser. Yo os aconsejo que hagáis pruebas en casa y que hagáis pruebas con trozos de tela para comprobar cómo funciona la máquina, que es bastante importante porque la máquina realmente cose todo. Bueno, una vez que hayáis cogido todo con alfileres, lo que tenéis que hacer es coserlo, pasarlo por la máquina para coser la fajita ya entera y luego ya nos iríamos, pues eso, a colocar los hollados y probarla. Poner el resto de los ojales, ya veis que la máquina va bien, no hay problema. Popa, me fui a la parte de estribor y marqué con jabocillo y como veis hice una pinza que simplemente es un pliego de la parte de adelante a atrás cogida con alfileres. La cogí toda bien tensadita la lona, que se ayude a alguien para que todo quede tensadito, y lo que hice fue coserla por dentro. Entonces observáis que la voy a coser por dentro de arriba abajo. Un poquito más adelante a lo mejor os hacéis idea mejor de cómo lo hice porque no lo pude filmar al estar yo solo. Entonces por eso os digo que un poquito más adelante veréis cómo queda. Simplemente, ya os digo, es una doblez y una pinza cogida, veis que tengo 2 trozos que he cortado. Fijaros en la costura que tiene detrás, que como veréis en el vídeo veis la costura que he hecho. Ahora lo que estoy haciendo es abrirla en 2, ¿vale? Y remallando las partes que he cortado con la tijera, con lo cual tengo que remallarlo y luego lo coseré otra vez a la tela, abriendo las dos partes, ¿vale? Para que haya como una especie de cosido tipo pantalón vaquero, que es lo más fuerte.
esa es la pinza, que es donde va la cabina, que luego os haréis más ideas si no lo observáis bien, y veréis cómo funciona. Bien, ahora le doy la vuelta, veis que por donde iban los alfileres ha quedado todo cosido, ¿vale? Porque lo he cosido del revés. Y ahora me quedarán dos aletas, como veis, que las voy a volver a repasar por el lado del primer cosido para que sea más fuerte, que era lo que os explicaba antes. Siempre recordad que hay que tensar bien la tela para que esté bien tensadita. No es tan complicado como parece. Bien, una vez hecho esto y cosida la pinza, nos disponemos a hacer el lateral. Recordad que lo hemos marcado con jaboncillo por el línea por donde tenemos que doblar. Hemos puesto los alfileres en los tetones para saber dónde hay que hacer los ojales, y a partir de la línea que hemos marcado dónde tiene que doblar, recordar que son como unos 10 centímetros, depende de la fajita que le queráis dejar. O sea, recordar que hay un consumo de tela importante. Como veis, tuve que hacer varios cortes y aún veis la marca por donde yo lo he hecho. He cosido la parte delantera, ahí veis lo de la pinza, y tuve que hacer varios cortes para que la tela cediera y fuera a su lugar. Es una cosa que lleva tiempo y hay que hacerlo despacio, irla cogiendo con alfileres, o bien la podéis hilvanar, que es coserla un poquito con hilo, y irla colocando poco a poco donde vosotros tengáis que ir. Como veis, la tela ya empieza a estar muy tensa, que ya no está floja. Siempre tenéis que tener el tema de que esté tensa, y bueno, ya veis cómo voy colocando los alfileres, haciendo la curva y mis cortes, ¿de acuerdo? Es cuestión de paciencia. Este es el peor sitio de todos, que es donde está la cabina, digamos, y entonces es el peor sitio, pero bueno, ya veis que con paciencia, cogiéndolo poquito a poco, se va haciendo. Como veis, más arriba se ve un hilito blanco, que es donde está el otro tetón y es donde tengo que llegar, y aún podéis ver la marca por donde yo quiero que llegue, ¿me entendéis? Esto lo tendremos que hacer igualmente para la siguiente sección. Yo hice la parte de estribor, y luego hice, bueno, mejor dicho, hice la parte de babor y luego hice la parte de estribor, que tiene más curvas y que tiene más cortes, ¿vale? Entonces estos cortes ya, como veis, son para cuando tengáis curvas muy exageradas, y entonces hay que hacerlos, ¿vale? Una vez hecho esto, recordad que a la hora de coser, yo cosí primero las partes rectas del barco y dejé las que tienen las curvas un poco para después. Me fui al barco otra vez a colocarlo para ver qué tal. Como veis, hay que armarse de paciencia e ir haciéndolo poquito a poco. El otro lado, cuando lo hice, lo adelanto ahora, me salió quizá mejor y además mucho más rápido. Prácticamente aprendes según vas haciendo. Como veis, en algunos sitios ha habido que hacer un doble cosido, doblar las curvas que están sueltas, en fin, ha habido que coser varias cosas. Eso, según os vaya haciendo, lo iréis haciendo vosotros poco a poco. Donde os surja de hacer una pinza, la tendréis que coser. Os dejo el audio de fondo también, para que lo escuchéis cómo funciona la máquina, ¿vale? Esa palanquita que queda a mi derecha, que ahora la voy a tocar, es para que la máquina vaya de nuevo hacia atrás y remate el inicio y el final del hilo, para que el hilo no se deshilache, no se pueda Bueno, como veis, aquí os muestro que ha quedado bastante bien la lona. Aquí parece que ha quedado un poquito arrogadito, pero lo normal es volver a recoser toda la lona por la parte de abajo. Solamente está cosida ahí donde tengo el dedo. Luego la coseré al final, por debajo de los ojales. Y ahí, en esos dos sitios que acabo de señalar, posiblemente ponga 2 tetones más para que quede más sujeta, más tersita. No lo sé, eso lo decidiré luego. Para que quede la cinta bien tirante, habrá que hacer lo que os digo, ¿veis? Recoser la lona toda por la punta final, por la esquina final, por todo el bordecito, todo alrededor, ¿vale? Que eso lo haremos más adelante, o lo haré más adelante. Ya veis que va quedando bastante bien, que me queda el lado de babor.
perdón, de estribor y nada más. Lo volveré a señalar. Estas señales son de los tubos que tiene el barco, que hacen mucha presión con la tela, y para que no rompa, lo que haremos será poner un refuerzo de Sky como el que tenía antes. Bueno, aquí tengo a mi ayudante, que está siempre conmigo, que no me deja ni 2 minutos. En fin, este es el ayudante. Y 2 minutos, no puedo estar solo en el barco, siempre está conmigo. Bien, en este lado de estribor, que ya veis las marcas del jaboncillo, como unos 10 centímetros de faja, le voy haciendo todo alrededor. Este lo hice un poco diferente y sin usar tantos alfileres. Claro que la práctica te lo da. ¿Veis la pinza que le hice? Pues esa es la pinza que os hablaba del otro lado. En fin, como veis, por ahí es por donde tengo que cortar. Y por aquí es por donde tengo que doblar. Y un poquito más arriba, ¿veis esos puntitos? Esos son los ojales donde ya quedan marcados con el jaboncillo. Como veis, podéis haber visto la esquina de atrás, y aquí voy a coser de nuevo la pinza como lo hice en el otro lado. ¿Veis? La he cosido por la parte interior, ya la tengo unida, y ahora simplemente es coserla otra vez, pasarla por la máquina con las aletas abiertas para que sea mucho más fuerte y más reforzada. Procurad estirar bien la tela, que la tela queda en su ser, no tirante, sino que quede a su ser, que con paciencia se consigue. Y poquito a poco vais cosiendo una costura al lado de la primera para que haga, pues como en un pantalón vaquero, para que haga fuerte. Tenéis que recoger en pinza, y donde os falte pues tendréis que cortar con la tijera, como os he enseñado antes. En fin, este proceso pues es lento porque estoy en la curva y voy haciendo yéndome directamente a donde tengo las marcas. No lo hice como el otro lado, que puse muchísimos alfileres y hice muchas pruebas. Esta la hice casi del tirón y ya me fui a probar y quedó muy bien. O sea, os dejo un poquito más de que veáis cómo lo voy haciendo y en fin, espero que os guste.
Como veis en las curvas, lo que hice fue coser la parte recta, que la estáis viendo ahí, y luego a la punta, al borde, fui cosiendo la curva para que luego me dejara hacer mejor la curva por dentro, porque por dentro me complicaba mucho la vida. Ya os dije antes que tendríamos que coser todo por el borde después para que quedara más terso y quedara más estiradita y mejor, ¿vale? Entonces en las curvas estas que son tan fuertes, la cogí un poco con alfileres y la cosí por el borde, que me salía más fácil de hacer para luego coserla por dentro, ¿vale? Y seguimos pues eso, cosiendo toda la lona. En este caso quiero que veáis cómo puse este ojal, porque ya a la maquinita, mi invento, pues le había cambiado los acoples. Encontré unos que tenía yo por casa, que los había comprado precisamente por los chinos, me parece que fue, hacía tiempo. Y mirad, ¿veis? Le había cambiado los acoples, son mucho mejores, más robustos y mejor hechos. Entonces lo único que hice fue desoldar los antiguos y soldarle los nuevos. Estos me iban mucho mejor que los otros, ¿vale? Ahí lo tenéis. Sigue apretando. Contén. Recordad que hay que abrir la válvula para que baje, para poderlo separar, y cerrar para poder apretar, ¿vale? Como veis quedan muy bien, quedan perfectos. Ya os digo que en algunos se me desgarró un poquito en el lateral, porque a lo mejor de mucho tirar. Entonces lo que hice fue coser justo al lado del... Lo podéis coser incluso a mano. Coser justo al lado de lo que es el ojal para que no se deshilache y no se salga, ¿vale? Bien, aquí tenéis la lona colocada de nuevo, puesta perfectamente y muy bien con la pinza. Ya veis que está muy tensadita, que está muy bien colocada. En fin, este es el tema. Aquí, como veis, está sin coser, pero sí en la curva la había cosido justo al borde, y tengo que terminar de coserla al borde. Ahora nos vamos para atrás y como veis aquí está la cornamusa, que es donde atamos la embarcación al pantalán. Entonces pues bueno, aquí tendremos que hacer algo, pues alguna cosa, una tapa o algo para que nos tape cuando no en ese lado no esté atado al pantalán. Está un poco fuerte, en fin, ahí tenéis la cornamusa, ¿lo veis? Bueno, pues ahora tendremos que buscar la manera de hacer algo para taparla. Y aquí le haremos una marca con el jaboncillo para colocar un fuerte por la parte de abajo para que no marque tanto y no rompa la tela por el roce. Aquí estoy marcando la cornamusa donde vamos no a cortar, sino a saber dónde es. Como veis, le he hecho un corte en medio y he hecho una especie de cuadradillo alrededor, ¿vale? Lo he recogido todo y lo he cosido. Como veis, es un corte al centro, más o menos, para luego hacer una tapa. Como veis, esta es la tensión que tiene, ya es lo último que nos queda por hacer. Entonces aquí lo tenéis, ¿vale? Fijaos bien que es un corte y que está toda recogida de nuevo, ¿vale? Para bien cosida. Y ahora haremos la tapa.
Del otro lado igual. Veis que tiene muy buena tensión. No creo que el agua se quede ahí en ningún lado. Bien, aquí veis un dibujo de cómo hice la tapa. Primero me hice un dibujo de cómo la quería, del tamaño que la quería, y donde están las crucecitas de arriba son justo donde llegan las puntas de la cornamusa, que es hasta donde voy a coser, y la parte de arriba, por supuesto. Luego abajo lleva otras crucecitas, que son las crucecitas donde van a ir los corchetes, que van a ser para que cuando no tenga cuerda y no esté amarrada en ese lado al pantalón, pues se pueda cerrar y no entre ni gota de agua. Y si no, al contrario, recordar que tenéis que dejar por lo menos 2 dedos para poder hacer el dobladillo y que quede, como veis en la parte de arriba que hay una tapa ya hecha, pues que quede como una doble cosido. Os seguiré comentando cómo lo estoy haciendo. La hice doble, como si fuera un pantalón vaquero, cosida por los dos lados, por el bordecito y un poco más adentro, y para que me quedaran más fuertes y tuvieran mejor consistencia, no se doblaran por ahí. No fuera una tela que se levantara con el aire y se estuviera bandoleando como una bandera. Si os fijáis, estoy recortando un poquito la tela que me sobra en las puntas por dentro, para que luego cuando haga la otra parte pues no se me quede un montante muy grande de tela, y así poder coserlo mejor, para que no quede una cosa muy gorda para luego coser. Entonces le corto un poquito de tela en las esquinas donde va el dobladillo, ¿vale? Esto es lo que os decía de hacerle igual que un pantalón vaquero, hacerle un doble cosido para que no hiciera mucho bamboleo como si fuera una bandera. Como veis, os enseño el cuadrado que me hice. Eso es por donde va a ir cosido, es la tapa que yo he hecho. Hasta las crucecitas lo que voy a hacer es coserla, y después en las crucecitas de abajo lo que voy a hacer es ponerle un corchete para poderla quitar y poner. Aquí os muestro cómo puse los corchetes a la tapa, ¿vale? Aquí tengo las 4 piezas, son 4 piezas, que 2 y 2 para poner una parte del corchete en la lona y otra parte del corchete en la tapa. En fin, os enseño cómo hay que hacerlo. Primero en la lona lo estoy haciendo, pongo una parte, ya tengo cosidas las tapas. El corchete se compone de 2 piezas también metálicas que se unen con la Vulcan. Bien, supongo que más o menos os hacéis a una idea de lo que os estoy diciendo. Ya veis que ahí se ve cómo está cosida la tapa, hasta la punta de la cornamusa nada más. Y le estoy colocando los corchetes de ambos lados. Bien, ahí veis la cornamusa que está dentro, debajo, y ahora os enseño los refuerzos que les puse a la parte de atrás, lo veis, para que aguanten el roce.
Bien, en el otro lado hemos hecho lo mismo, la misma historia, y bueno, ya veis que ha quedado bastante tensadita y que no está mal del todo. En fin, saludos a todos y espero ayudaros mucho, y os digo en serio que la próxima va a ser una camper, que ya tengo la tela comprada. Saludos a todos.